Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Isaí García Espinosa y aquí está mi evidencia de aprendizaje, mi actividad uno. Comenzamos con una pequeña introducción en donde definimos qué son los conjuntos. Los conjuntos son un grupo de elementos con una característica en común, es decir, pueden ser las vocales del abecedario o figuras con cuatro lados, entre muchos ejemplos que nosotros podemos poner, ¿no? Figuras de los triángulos, etcétera. Están comúnmente definidos o denotados con letras mayúsculas, que quiero decir que si por ejemplo en un conjunto nosotros tenemos las vocales, podemos definirlas como V mayúscula igual a, E, I, O, U. Esos serían como los conjuntos. Los conjuntos son cosas o elementos que tienen las mismas características o semejantes. Ahora, para entender qué es el dominio y el contradominio, el dominio es lo que le pertenece a X y el contradominio, o también conocido como rango, sería lo que le pertenece a Y. En este caso, a partir de aquí, yo puse un ejemplo donde los números del 1 al 5 van a estar en conjuntos o asociados con 5 colores. A partir de aquí, nosotros podemos ver que yo asocié, perdóneme, a partir de aquí asocié al dominio con el contradominio, es decir, a los números del 1 al 5 con 5 colores que ya teníamos. Yo puse uno verde, uno azul, uno rojo, uno amarillo, uno blanco, luego coma, dos verde, dos azul, dos rojo, y así sucesivamente le vamos a continuar hasta que lleguemos al 5 y al último color. Entonces ahora, comprendiendo eso, después de aquí yo puse unos ejemplos con números por ejemplo como el menos 3,1, menos 2,2 y un menos 1,3. Esto quiere decir que los elementos de X o los elementos del dominio son los números negativos, menos 3, menos 2 y menos 1, no forzosamente, solamente para este ejemplo, y para el caso de la Y sería 1, 2 y 3. Es decir, dominio números negativos y contra dominio rango los números positivos. Con base en eso nosotros podemos graficar y realizar ciertos ejercicios, como el que nos puso para que nosotros graficáramos, que de hecho vamos a ver a continuación. Bueno, aquí está mi cartel de los axiomas, mi cartel de los axiomas que nos pidió. El ejercicio donde yo ve axiomas de producto, es decir, de multiplicación, para poderle darle solución a una recta y escribiendo su dominio. ¿De acuerdo? Aquí también comencé con el dominio, calcular el dominio hasta donde puede verse, por así decirlo. Aquí es un punto importante, determinar el dominio y el rango de la siguiente gráfica. Para entender el dominio, sabemos que el dominio es sobre los números del eje X, es decir, el plano horizontal, y el rango va a estar definido por el eje vertical, que sería el de la Y. Ahora, aquí está el ejercicio para graficar. Graficar el X más 1 al cuadrado, teniendo como, por así decirlo, una parte donde se limita, es decir, el cero tiene que ser mayor, perdóneme, la x tiene que ser mayor o igual a cero, pero menor que uno. Tenemos otra recta donde x tiene que valer cero, pero está delimitado por x igual a uno. Y tenemos otra donde es x menos uno, pero las x tiene que ser mayor a uno. Aquí está ya graficado y como podemos ver, yo lo separé por colores, pero en realidad esto es dentro de la misma función. Entonces, en la función en la primera donde x más 1 al cuadrado está aquí. Aquí está delimitada nada más, únicamente llega hasta aquí. La otra que es donde x vale cero, bueno, sabemos que las x son el eje horizontal, es decir, estaría sobre esta línea de aquí, la delimitación donde no podríamos ver nada. Lo interesante viene aquí donde x menos 1, pero x tiene que ser mayor a 1. Esta es la línea que se va directamente hacia el infinito, dándonos como resultado pues esta gráfica que se muestra aquí a continuación. Y bueno, donde el dominio, espero yo lo haya expresado bien, el dominio son todos los números x pertenecientes a los números positivos. Como podemos ver,
En ningún momento nosotros nos vamos de los lados negativos de las gráficas, es decir, del lado izquierdo, ni de la parte de abajo igual del lado izquierdo. Siempre tienden a ser positivos, tanto las Y como las X. Ahora podemos ya concluir. Es importante que para realizar, pues, realizar y expresar las operaciones debemos entender de dónde surgen o cuáles son sus orígenes. En el caso de los axiomas, donde te representan que, pues, no se puedes, por ejemplo, x por y más z es igual a z por x más y, ¿no? Entonces es donde hay una igualdad. Es importante conocer esto para saber de dónde está surgiendo el problema. Comprender cómo funciona una ecuación es importante para poder describirla y expresarla de manera adecuada. Ahora, para la mejora continua del entendimiento de las matemáticas, o en este caso de cálculo, se requiere poder comprender lo que se está realizando. No solo basta con hacer el ejercicio y explicar lo que el profesor lo necesite, sino poner de parte de tu esfuerzo para que en realidad puedas comprenderlo. Hay muchísimas personas que a lo mejor les cuesta un poco las matemáticas. Yo soy una de esas personas en la que me cuesta un poco todavía, sin embargo, pues creo que le entendía, ahora vaya a mi entendimiento. La verdad es que me costó un poco de trabajo inclusive graficarlo, pero debemos de recordar que todos los descubrimientos que se han hecho, pues surgieron a partir de eso, a partir de una idea. Pero para poder trabajar esa idea tenemos que continuar con el entendimiento, saber qué es lo que va a pasar, realizar hipótesis y así solamente con las cosas que comienzan como un sueño, pues entenderlo, explicarlo, describirlo y hacerlo ya es parte de una investigación completa, es poner parte de nuestra pasión y aprender de nuestros errores, como lo describo en la parte final. Y bueno, aquí están mis referencias. En realidad yo ocupé nada más para sacar el concepto, un concepto de axioma, y bueno, ocupé un PDF. Enseguida le agrego mi video y profesor, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias.